discernimiento espiritual, porque el discernimiento espiritual nos va a ayudar en varios puntos fundamentales. Número 1, a tomar decisiones correctas. Número 2, a evitar engaños y a caminar en sabiduría, porque no todo lo que parece bueno es realmente lo que es, porque hay puertas que se abren, pero no las abrió Dios. Es algo poderoso. Muchas personas pueden caminar cerca de Jesús y aún así no reconocer verdaderamente quién es Él. Hay mucha gente que están predicando de Jesús, están hablando de Jesús, pero verdaderamente ellos no reconocen quién verdaderamente es Jesús. Y la gente habla de Jesús, porque la gente predica de Jesús, porque la gente hace mucho ejemplo, hace mucho énfasis acerca de Jesús y ellos no lo conocen, sencillamente porque Dios te bendiga y Dios te guarde de una manera especial. En el día de hoy estaremos hablando de un tema sumamente importante que sé que será de bendición para cada uno de nosotros, y es acerca del discernimiento espiritual. ¿Por qué debemos de hablar acerca de este tema? Porque vemos que una de las preguntas más comunes que suelen hacerse los creyentes es: ¿cómo sé si esto viene de Dios? ¿Cómo reconozco la voz de Dios? ¿Cómo puedo distinguir entre mis emociones, mis deseos y la dirección del Espíritu Santo? Y nosotros vemos que en realidad vivimos en un tiempo donde hay muchas voces. Vemos las voces de las redes sociales, las voces de las emociones, la voz del miedo, la voz de la persona, pero pocas personas saben reconocer la voz de Dios. Por eso, el discernimiento espiritual es muy importante para que nuestra generación lo entienda y lo ponga en práctica en todo lo que haga. Así que póngase el traje de buzo, que vamos a nadar hacia aguas profundas. Y estamos hablando acerca del discernimiento espiritual. ¿Y qué es el discernimiento espiritual? El discernimiento espiritual es la capacidad dada por Dios para poder distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. O sea, nosotros vamos a tener la capacidad de poder percibir lo que viene de Dios y lo que no viene de parte de Dios. En otras palabras, es cuando una persona comienza a desarrollar la capacidad de poder percibir espiritualmente aquello que agrada a Dios y aquello que lo aparta de su voluntad. Por eso es importante tener el discernimiento espiritual, porque el discernimiento espiritual nos va a ayudar en varios puntos fundamentales. Número 1, a tomar decisiones correctas. Número 2, a evitar engaños. Número 3, a reconocer lo falso y a caminar en sabiduría, porque no todo lo que parece bueno es realmente lo que es, porque hay puertas que se abren, pero no las abrió Dios. Escuche esto: hay puertas que se abren, pero no las abrió Dios. Hay oportunidades que parecen bendiciones, pero termina destruyendo propósito. Por eso es importante el discernimiento espiritual. Nosotros estamos atravesando frente a una generación que no está caminando bajo el discernimiento espiritual, y por eso nosotros debemos de comenzar a hacer la cosa correcta, a buscar a Dios para que nosotros podamos caminar bajo esa atmósfera del discernimiento espiritual, porque eso es lo que nos va a ayudar como hombre de Dios a permanecer en lo correcto, porque el que no porta el discernimiento espiritual va a estar navegando entre dos aguas, porque no va a saber percibir cuando Dios está hablando y cuando Dios no está hablando. Gloria a Dios. Y por eso es tan importante el discernimiento espiritual en la vida de un hombre y una mujer de Dios, porque el discernimiento espiritual no es sospechar todo, porque hay personas que creen que tener discernimiento espiritual es vivir desconfiando de todo el mundo, y no es así. Por eso debemos de entender varios principios fundamentales acerca del discernimiento espiritual. Discernir no significa pensar que todo es demonio. Discernir significa tener sabiduría. Es aprender a evaluar las cosas a la luz de la palabra de Dios y a la dirección del Espíritu Santo de Dios. Por eso
es tan importante nosotros conocer bien las Escrituras, porque cuando nosotros conocemos bien la palabra de Dios y caminamos con la dirección del Espíritu Santo, nosotros vamos a tener el discernimiento espiritual operando en nuestras vidas. Gloria a Dios, aleluya. Y por eso nosotros vemos varios ejemplos bíblicos acerca del discernimiento espiritual. Y uno de los mayores ejemplos bíblicos acerca del discernimiento fue Salomón. Porque cuando Dios le dijo que pidiera lo que él quisiera, Salomón no pidió riqueza. Salomón no pidió fama. Salomón pidió algo importante, pidió el discernimiento espiritual. ¿Por qué él pidió el discernimiento espiritual? Porque él entendía que una persona sin discernimiento espiritual puede tener poder, puede tener el poder que tenga y se puede destruir, puede tener dinero y puede perderse, puede tener oportunidad y arruinar su destino. Aleluya. Por eso en Primera de Reyes, su capítulo 3, vemos que hay dos mujeres que reclamaban ser madre del mismo niño. Escuche esto. Pero humanamente esto parecía imposible saber que quién tenía la verdad o quién decía la verdad. Pero Salomón discernió correctamente lo que estaba pasando en ese momento. Y eso enseña algo poderoso. Es que el discernimiento espiritual permite ver más allá de lo visible. Lo voy a repetir. El discernimiento espiritual permite ver más allá de lo visible, porque todo aquel que no tiene discernimiento espiritual va a juzgar a la persona por lo que estaba viendo a su vista, por lo que está viendo, lo externo, porque posiblemente tú me veas que yo vista bien, posiblemente tú veas que un profeta vista los mejores trajes, pero eso no significa que el profeta viene de parte de Dios. Eso no significa que el evangelista o que el predicador que esté predicando en ese momento viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque la única persona que van a reconocer si el profeta o si el varón de Dios viene de parte de Dios es la persona que tiene el discernimiento espiritual en su vida. Por eso el hombre y la mujer de Dios debe de procurar tener el discernimiento espiritual, porque va a aprender a tomar decisiones correctas. Vemos que en esta generación muchas personas no están tomando decisiones correctas en su vida porque no están caminando con el discernimiento espiritual en su gloria. Aleluya. A Dios, aleluya. Y nosotros debemos de entender esos principios fundamentales acerca del discernimiento espiritual. Y otro ejemplo bíblico importante es Samuel. Vemos que cuando Dios comienza a hablarle a Samuel, Samuel pensaba que era el sacerdote Elí quien lo estaba llamando. Y esto nos enseña algo muy importante. Es que al principio no siempre es fácil reconocer la voz de Dios, porque el discernimiento espiritual también se desarrolla. Mientras más tiempo pasas con Dios, más reconoces su voz, más entiendes su dirección y más sensibilidad espiritual se desarrolla. Por eso es importante pasar tiempo a solas con Dios, y nosotros estamos haciéndole un llamado a esta generación para que comience a caminar con el discernimiento espiritual. Hay que comenzar a pasar mucho tiempo con Dios. Tú le preguntas a estos grandes hombres de Dios ¿qué hay que hacer para caminar con el discernimiento espiritual? ¿Qué hay que hacer para caminar con el Espíritu Santo? La única respuesta que te van a decir: pasar tiempo con Dios. Esto es lo que te ayuda a caminar con el discernimiento espiritual. Porque Jesús dijo en una ocasión: mis ovejas oyen mi voz. O sea, esto significa que la voz de Dios puede ser reconocida porque tiene comunión con Él. Escuche esto. Esto significa que la voz de Dios puede ser reconocida por quien tiene comunión con Él. Si tú no tienes comunión con Dios, es imposible tú reconocer la voz. Por eso Jesús dijo esa palabra: mis ovejas oyen mi voz. O sea, solamente teniendo una relación con Él, solamente teniendo una comunión, una comunicación directa con Él, nosotros vamos a poder reconocer la voz de Dios. Debemos de comenzar a pasar tiempo con Dios para que nosotros, o para que esta generación comience a caminar con el discernimiento espiritual. Gloria
a Dios. Y estamos hablando acerca del discernimiento espiritual y hemos mencionado ciertos pilares fundamentales en la Biblia que caminaron con el discernimiento espiritual. Y nosotros no podemos pasar por alto lo que sucedió en Mateo, su capítulo 16. Vemos que Jesús pregunta: ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Los discípulos comenzaron a responder diciendo: unos dicen que eres Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces Jesús hace otra pregunta más profunda y le dice a ellos: ¿y ustedes qué dicen que soy? Y ahí vemos que Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús responde: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto fue discernimiento espiritual. Pedro no hablaba desde la lógica humana, recibió una revelación espiritual. Escucha esto: Pedro no estaba hablando desde la lógica humana, Pedro estaba hablando desde la revelación espiritual. Y aquí vemos algo poderoso. Muchas personas pueden caminar cerca de Jesús y aún así no reconocer verdaderamente quién es Él. Gloria a Dios. Hay mucha gente que están predicando de Jesús, están hablando de Jesús, pero verdaderamente ellos no reconocen quién verdaderamente es Jesús. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué la gente habla de Jesús? ¿Por qué la gente predica de Jesús? ¿Por qué la gente hace mucho ejemplo, hace mucho énfasis acerca de Jesús y ellos no lo conocen? Sencillamente porque no están pasando tiempos a solas con Él, y por eso el discernimiento espiritual no se le ha activado. La revelación de los cielos no se le ha revelado porque ellos no están pasando tiempo con Jesús. Y nosotros debemos de aprender acerca de esto. Debemos de aprender que no simplemente es hablar acerca de algo, sino es conocer ese algo. Porque cuando tú conoces eso, tú vas a poder dar algo más efectivo. Por eso vemos que a nivel secular, los ingenieros se preparan, estudian 4, 5 y 6 años. Estudian todo lo que tiene que ver con la ingeniería. Ya ellos lo conocen y ellos pueden hablar desde cualquier perspectiva porque ya ellos conocen bien el fundamento, porque ellos estudiaron. Los médicos por igual, los médicos estudian 8 y 10 años, 12, 15 años para ellos prepararse, para que no simplemente sea hablar de algo, sino conocer el campus de lo que yo estoy hablando. Entonces, en la iglesia pasa algo diferente, es que la gente habla mucho del evangelio, la gente habla mucho de espiritualidad y la gente no conoce la espiritualidad. La gente habla mucho de Jesús, la gente habla mucho del cielo, pero no conoce verdaderamente quién es Jesús, no conocen nada. Entonces, nosotros debemos de comenzar a caminar con la palabra del Señor, comenzar a estudiar la Biblia, para que nosotros podamos tener algo, un discernimiento espiritual abierto en nuestro corazón, y así nosotros vamos a poder distinguir quién es Jesús y quién no es Jesús en nuestras vidas. Gloria a Dios. Y nosotros debemos de tomar ejemplo de estos grandes hombres de Dios que desarrollaron su discernimiento espiritual. Tú te preguntarías: ministro, ¿cómo puedo desarrollar el discernimiento espiritual? Número 1, a través de la oración, porque en la oración desarrollas lo que es la sensibilidad espiritual. Una persona que nunca ora difícilmente tendrá discernimiento espiritual, porque el discernimiento espiritual nace de la comunión con Dios. Escuche esto: el discernimiento espiritual nace de la comunión con Dios. Mientras más hablas con Dios, más aprende a reconocer su dirección para tu vida. Número 2, a través de la palabra de Dios. Dios nunca contradice su palabra. Por eso, una persona que no reconoce la Biblia puede confundirse fácilmente, porque hay decisiones que emocionalmente parecen correctas, pero bíblicamente están incorrectas, porque el discernimiento espiritual necesita fundamentos bíblicos. El discernimiento espiritual necesita fundamentos bíblicos. Número 3, a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el encargado de guiar al creyente. Muchas veces Él trae inquietud,
advertencia, paz, dirección o convicción. Y aprender a identificar eso es parte del discernimiento espiritual. ¿Y quién hace eso? El Espíritu Santo. Es importante tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Número 4, observando los frutos. Jesús dijo en su palabra: por su fruto los conoceréis. No solamente escuches palabras, observa los frutos. Escuche esto. No solamente escuches palabras bonitas, observa los frutos. Porque muchas veces la apariencia engaña, pero el discernimiento espiritual aprende a mirar más profundo. No solamente se queda en lo físico. El discernimiento espiritual no se queda en la apariencia, sino que ve lo profundo del corazón del hombre de Dios y la mujer de Dios. Por eso es importante tener el discernimiento espiritual. Y esos 4 puntos fundamentales, esos 4 parámetros nos van a ayudar a desarrollar nuestro discernimiento espiritual. Gloria a Dios, aleluya. Por eso es importante reconocer estos 4 parámetros que nos van a ayudar a desarrollar el discernimiento espiritual en nuestras vidas. Por eso nosotros debemos de también reconocer que hay cosas que pueden apagar el discernimiento espiritual en nuestras vidas. Y tú te preguntarías, ¿qué puede apagar el discernimiento espiritual en mi vida? Número 1, vivir lejos de Dios. 2, ignorar las convicciones, practicar pecados constantes y llenarse de demasiado ruido y distracción y dejarse dominar por las emociones. Porque cuando una persona se desconecta espiritualmente, pierde su sensibilidad espiritual. Por eso, el discernimiento espiritual es muy importante hasta para la toma de decisiones, hasta para elegir una relación, hasta para elegir la amistad, para el ministerio, para el negocio, para oportunidades grandes y para decisiones importantes. Si nosotros aprendemos a incluir el discernimiento espiritual en todo esto que le he mencionado, nuestra vida va a ser diferente. Hay muchas personas que eligen parejas sin discernimiento espiritual y al final su matrimonio termina siendo un fracaso. Hay personas que se meten en trabajo y al final de ese trabajo lo termina alejando de Dios. ¿Por qué? Porque no tuvo un discernimiento espiritual previo a tomar esas decisiones. Porque no todo lo bueno es lo correcto para tu propósito. Escuche esto. Porque no todo lo bueno es lo correcto para tu propósito. Hay personas que perdieron su propósito por no discernir correctamente. Gloria a Jesús. Hay mucha gente que perdieron su ministerio, perdieron su matrimonio, perdieron su familia, perdieron trabajo, perdieron muchas cosas. ¿Por qué? Por no poder discernir correctamente. Entonces, la iglesia de este tiempo debe de comenzar a caminar con el discernimiento espiritual, porque es demasiado importante para nuestra vida como hombres y mujeres de Dios que estamos aquí en la tierra predicando la palabra del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Debemos entender esos principios fundamentales para nuestras vidas. Aleluya, gloria a Dios. Es importante reconocer el discernimiento espiritual en la toma de decisiones. Gloria a Dios. Vemos un ejemplo fundamental que es José. José también demostró discernimiento espiritual. Cuando la esposa de Potifar lo quiso seducir, José discernió que en un momento de placer podría destruir su destino. Y él prefirió perder una posición antes que perder su relación con Dios. ¿Cuánta gente hoy en día han perdido su relación con Dios por una posición? Han perdido su ministerio, están vendiendo la palabra de Dios por una posición. Por eso es importante el discernimiento espiritual, porque nos va a llevar a pensar más allá del momento. Y eso fue lo que hizo José, pensar más allá del momento. Hoy en día, más que nunca, nosotros necesitamos el discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo en un tiempo donde lo falso parece verdadero, lo incorrecto, escuche esto, lo incorrecto parece normal. Y muchas voces quieren dirigir nuestras vidas. Y si nosotros no tenemos discernimiento espiritual, podemos llegar al fracaso
de nuestras vidas espiritual ante la presencia de Dios. Por eso Dios sigue hablando a nuestras vidas. La pregunta es, ¿tenemos sensibilidad espiritual para reconocer la voz de Dios? El discernimiento espiritual no se trata solamente de evitar errores. Escuche esto. El discernimiento espiritual no se trata solamente de evitar errores. Se trata de caminar cerca de Dios. Porque mientras más cerca estás de Él, más claridad tienes. Y recuerda esto para finalizarte. Una persona con discernimiento espiritual no solamente ve lo que está pasando, también percibe hacia dónde conduce lo que está pasando en el momento. Así que no te enfoques en lo que tú ves, en la apariencia que ves. Enfócate en lo profundo, en el corazón de la gente. ¿Y cómo te vas a enfocar en esto? Te vas a enfocar a través del discernimiento espiritual. Porque cuando tu vida tiene discernimiento espiritual, tú vas a aprender a discernir entre lo falso y lo verdadero. En un mundo donde lo falso vive más que lo verdadero, necesitamos más que nunca el discernimiento espiritual. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Comparte esto, dale like y sé que será de bendición para cada uno de nosotros. Así que suscríbete a este canal y sé que Dios tiene una palabra para tu vida. Así que Dios te bendiga. Gloria a Dios.